El día de hoy vamos a analizar la audiencia inicial desde sus distintos momentos, para con ello aterrizar en el auto de vinculación a proceso, los márgenes de probabilidad necesarios para el dictado de un auto de vinculación a proceso y posteriormente hablar de las medidas cautelares. Muy bien. Aquí hay aspectos que, bueno, varios de ellos ya son, vamos a irlos avanzando rápido, porque son meramente de naturaleza procedimental. Es decir, estableceré la diversa trascendencia del acto procedimental, pero bueno, señalaré que algunas cuestiones son de naturaleza accesoria, para podernos enfocar en los márgenes de probabilidad para dictar un auto de vinculación a proceso, que eso sí nos puede parecer que requiere mayor análisis. ¿A qué voy? Les envié un documento al chat de WhatsApp. ¿Sí les llegó? Sí, Hace unos minutos. Perfecto. Este documento habla justo de los estándares probatorios necesarios para emitir el auto de vinculación a proceso. Pero además habla de los distintos estándares probatorios aplicables al procedimiento penal. Muy bien. Es indispensable que lo lean para el avance de nuestro curso. Yo sé que a veces estos temas no los tocamos o los tocamos de manera superficial. Es decir, en la práctica decimos el estándar probatorio o el margen de probabilidad, si lo queremos castellanizar, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ¿cuál es? Pues el estándar mínimo. Ah, y para dictar una sentencia condenatoria, pues más allá de toda duda razonable. Pero si yo pregunto qué es uno y qué es lo otro, tenemos problemas. Entonces, aquí vamos a ir analizando esta, esta, estas circunstancias. Léanlo para que el día jueves hablemos del elemento de valoración de datos de prueba aplicable al auto de vinculación a proceso. Entonces, tienen esa tarea. Por cuanto hace al caso práctico, Lidio, ahí acuérdense que lo vamos a estar trabajando este caso para toda esta parte. Audiencia inicial, auto de vinculación a proceso, medidas cautelares y obviamente medios de impugnación contra el auto de vinculación a proceso y contra el auto que decreta las medidas cautelares. Todo ese caso práctico nos va a servir para esto. Igual, suplico, vean la audiencia. Creo que aquí no es una audiencia larga, ya no me acuerdo cuánto dura. Lo que está más largo son los amparos y la revisión. Entonces, eso sí, ahí creo que es un poquito más, hay que dedicarle. Pero justo vean ustedes cómo se impugna, uno, la no aplicación del margen de probabilidad. Es decir, señor juez, con estos datos de prueba no se colman los requisitos para el dictado del auto de vinculación. Y dos, la medida cautelar violenta el principio de proporcionalidad y de necesidad. Entonces, quiero que ustedes analicen esos aspectos.
porque ahí es donde está la carnita de la audiencia inicial. Muy bien. Entonces, veamos estos momentos procedimentales. Pregunto, ¿tuvieron oportunidad de leer la escaleta? ¿Y qué le pareció, Karen? Diferente, pese a que había estado acostumbrada a ver pautas, esta es como mucho más completa. Eh, en cuanto al fondo, perdón, Dígame. eh, déjeme. Y ahorita hasta ahí quisiera dejar mi participación, ahorita retomo. Sí, sí, está bien. Perdóneme. Disculpe. ¿Alguien más utilizó o leyó la escaleta? Bueno, ¿la vio? ¿La leyó? ¿La analizó? No. Ok. Bueno, chequen, ese es un instrumento diseñado justo para preparar sus audiencias. Entonces, espero les pueda servir de algo o no, como veo que a los especialistas no les interesa la especialización. Bueno, entonces, sigamos. Hablemos del control de detención, que es el primer momento de nuestra audiencia inicial. ¿Qué tenemos que analizar o ver de la misma? Aquí chequemos los aspectos. Primero, hay una diferencia entre una retención y una detención. Es lo primero que debemos de entender. Primero, el Ministerio Público realiza la calificación de la retención. Ante el Ministerio Público, el investigado va a ser retenido y va a ser calificada de legal la retención. ¿Esto en virtud de qué? De que un policía o un ciudadano, si son delitos en flagrancia, asegura a un sujeto y lo presenta ante el Ministerio Público. Lo primero que tiene que hacer el Ministerio Público es calificar de legal la retención y se va a emitir una determinación ministerial. ¿Queda claro? No. La carpeta de investigación que les mandé es indetenido, ¿verdad? Ahí no se puede ver esto. Ahorita les busco una que tenga con detenido para que ustedes vean el auto donde el Ministerio Público realiza esta calificación. Pero es indispensable. Entonces, retención no va a ser lo mismo que detención. ¿Estamos? Pero yo no puedo llegar privado de mi libertad a una audiencia si no existe una determinación de una autoridad fundada y motivada y por escrito. Esto sí nos queda claro a todos y a todas, ¿no? Bueno, ¿quién es el único facultado por ley para calificar la detención? El juez de control, el órgano jurisdiccional por conducto de un juez de control. Entonces, podemos establecer lo siguiente. Esto lo digo, pues para que el día de mañana no estén ustedes en un pleno de la Corte confundiendo retención con detención. Eso háganlo aquí en sus exámenes. ¿Estamos? Pero yo veo que hacen memes y todo, y yo les pregunto a estudiantes de posgrado y no saben la diferencia. Entonces, no sé qué tanto se ríen. Vayamos al pizarrón. Miren,
Está tardando mi pizarra. Muy bien. Véanlo así. Vamos a tener que existen formas legales de limitación de la libertad del investigado. Estas, insisto, son de dos formas, dos vías. Una, la retención, y dos, la detención. Muy bien. Decía, la detención ocurre por determinación del Ministerio Público. En la etapa de investigación inicial, cuando existe un aseguramiento del investigado, y el mismo puede hacer, ustedes lo saben, por elementos de seguridad ciudadana, de seguridad pública, o por un particular. La ley dice cualquier persona, ¿no? O por cualquier persona, en caso de flagrancia. ¿Estamos? Aquí, insisto, vamos a tener un primer momento. ¿Cuál es el fundamento legal de esto que estoy diciendo? Por favor, a alguien que me ayude, abra su Código Nacional, artículo 131, fracción onceava. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Alguien? Artículos, sí, perdón, Dígame. maestro. Bueno, artículo 131, obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones. 11. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este código. Ok, ahí tenemos primer supuesto normativo y el segundo es 149. ¿Me ayuda a leerlo? Sí. Artículo 149, verificación de flagrancia del Ministerio Público. En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención
inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Así también, durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. Muy bien, aquí tenemos entonces estos parámetros y uno muy importante, ¿cuál, ¿cuáles son los plazos máximos que puede durar la retención? ¿Se acuerdan? ¿No? 48 horas. Exactamente, Alejandro. ¿Y el otro? 96. Exacto. ¿Cuándo ocurre eso, señorita? ¿Cuándo se amplía 96? Cuando se Casos solicita la de ampliación del plazo. delincuencia organizada. Perdónenme, se me encimó y, a ver, no escuché bien. Alejandro, Casos de delincuencia organizada. exacto, fundamento legal, 16 constitucional. párrafo, ¿se acuerdan? Acuérdense que todos tenemos que fundar nuestro dicho, ¿no? En el procedimiento penal no hay para dónde movernos. Párrafo. Perdóneme. No, no, nadie más lo encuentra. El párrafo 10, buenos días. Muy buen día, Aldo. A ver, ¿nos lo puede leer? Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad y ponerse a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. Exactamente. Entonces aquí tenemos el fundamento constitucional que es retomado por la norma secundaria. Y se dan cuenta que el legislador, el constituyente, utiliza retención. ¿Estamos? Ahora bien, bueno, esto ya quedó, vamos a analizarlo y ahora tenemos que hablar de la detención. La detención la tenemos, bueno, en primer lugar ya vimos que se realiza en la audiencia inicial. Después la tiene que realizar el juez de control. ¿Estamos? Vamos a ver que
ayúdenme por favor, vamos a leerlo, vamos a ver el fundamento legal de esto que señalo, que es el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Y vamos a ir sacando los elementos, por favor. Artículo. Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del juez de control, se citará la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. Exacto. El Primero, juez le preguntará al detenido si cuenta con... espérame. Para el control de la detención, lo primero que hay que establecer es que es el primer momento. Esto obviamente siempre y cuando tengamos un detenido. ¿Queda claro? Debemos de entender que se va a realizar antes de la imputación. O sea, lo primero que tenemos que hacer es establecer si es o no posible, si hubo una afectación al derecho humano de la libertad personal. ¿Queda claro? Nuestro juez es un juez de control de garantías, lo establece el propio 16 constitucional. Su función es evitar afectaciones a nuestros derechos fundamentales. Entonces, es lo primero que hay que hacer. Ya después entra la imputación. Ahora sí, continúe, por favor. Disculpe que le interrumpa. El juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor y, en caso negativo, ordenará que se le nombre un defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. Entonces, aquí tenemos El Ministerio Público siguiente control. Voy a preguntarte si cuentas con un defensor. El derecho a la defensa en el procedimiento penal y en todos los procedimientos es fundamental. Yo no puedo acudir a una audiencia sin defensor. ¿Eso queda claro? Esta idea que vemos en la película de me voy a defender a mí mismo y, y el abogado solito se para y hace, bueno, el imputado en este caso, pues en el procedimiento nacional no puede ocurrir. Tiene que estar presente siempre mi defensor. ¿Queda claro? Con todo y que yo sea licenciado en Derecho. ¿Podré realizar alegaciones de defensa de manera directa como imputado? Sí, pero tiene que estar presente mi defensor. ¿Cuál es la razón de ser de esto? Pues entender que, pues cuando los casos son propios, pues a veces nos cegamos, ¿no? Hay un viejo adagio que versa en el sentido de nunca litigar en causa propia. El que litiga en causa propia pierde. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque uno va a estar ensimismado, cegado, no va a ver las cosas de manera objetiva y tal vez en lugar de llevarte un proceso sencillo, vas a hacer que arda Troya. ¿Concuerdan? Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto y nuestro legislador, consciente de ello, estableció este aspecto. Siempre se va a verificar que cuente con mi defensor. Y ya después hay diversos doctrina jurisprudencial en el sentido de en qué consiste la, la defensa. Recuerden que hoy en día hablamos de una defensa material, técnica y adecuada. No basta con que únicamente me nombren al defensor
que ocurre en el 99% de los casos, y que me digan, ¿ya tiene defensor? Sí, es este señor. Ah, bueno. Luego te preguntan, ¿y ya habló con él? No, nunca he hablado con él. ¿Queda claro? No basta con que esté ahí sentado al lado mío, pues él tiene que realizar actividades, acciones que permitan llevar a buen puerto nuestro proceso. ¿Queda claro? Bueno, siguiente, por favor, ¿quién me está ayudando a leer? Seguimos. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla. Examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, Aquí, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho. espérame. ¿Qué va a revisar el juzgador? Uno, las razones por las cuales se realizó la retención. ¿Cuáles son esas razones? La flagrancia. Ahorita entraremos a ello. Bueno, flagrancia, caso urgente y esta maravilla inquisitiva de flagrancia por señalamiento. ¿Estamos? Entonces, esto es lo primero que vamos a revisar. Dame las razones por las cuales este sujeto viene privado de la libertad. Después, voy a verificar que el plazo que acabamos de ver, 48 o 96 horas, se haya respetado. Porque si no, ya estamos en una violación del derecho establecido en la Constitución. Muy bien. Entonces, estos elementos. Una vez que ha examinado esto y los requisitos de procedibilidad para la retención, vamos a tener que el juzgador va a ratificar la detención. Insisto, ¿en qué momento se realiza? Cuando existió, insisto, una flagrancia, un caso urgente, o se hubiera ejecutado una orden de aprehensión. ¿Estamos? Son los supuestos que le llaman de conducción al proceso. Repito, flagrancia, caso urgente o detención de una orden de aprehensión. ¿Queda claro? Muy bien. Por favor, para que podamos ver los requisitos de procedibilidad, hablemos de la flagrancia y el caso urgente. ¿Cuándo va a haber flagrancia? ¿Cuándo va a haber caso urgente? Bueno, hablemos un poquito de esto. Y esto es el debate nuestro de cada día, cuando llegamos a la agencia. Alejandro, usted me dijo que es defensor, ¿verdad? Pero le toca en agencia del Ministerio Público o está en judicialización. Centro de Justicia. Ya está en centro de justicia, le toca debatir controles de detención frecuentemente. Sí. Ok, insisto, es el pan nuestro cada día. Si hubo o no, si se cumplió o no. Incluso ayer, fíjense, estuve hasta las 12, 1 de la mañana en un caso que, que me toca conocer, en donde se le acusa a mi representado por una evasión de precios. Es un delito, pues ustedes saben, cometido por servidor público. Bueno, servidor público particular, en el caso concreto un servidor público. Y aquí el debate versaba en si el tipo penal establece que ayude a evadir un preso cuya detención ha sido legal o una legal detención, algo por el estilo, dice el tipo. Y yo alegaba que
en el caso concreto, como no existía el acuerdo de retención, no estábamos en presencia de un elemento del tipo. ¿Estamos? Mi cliente todavía apenas va a cumplir, ya cumplió 24 horas del plazo constitucional. Vamos a ver en estas 24 que sigue qué pasa. Ya planteé los argumentos de defensa, en este caso en el sentido de una tipicidad, y el Ministerio Público está obligado a pronunciarse antes de solicitar la audiencia inicial. Vamos a ver hacia dónde lo mueve. Pero ¿se dan cuenta ustedes lo importante de establecer si hay o no una legal? Entonces, es obvio que un policía no puede determinar legal tu detención. ¿Están de acuerdo? Y de aquí habrá que ver miles de cosas. Yo les decía, es un control preventivo. De acuerdo a la jurisprudencia que nos habla de 3 niveles de control. ¿Recuerda usted, Alejandro, esta jurisprudencia? Sí, Ok, ¿y recuerda usted cuáles son los 3 niveles? sí, el mínimo, medio, máximo, creo que son, de Exacto. manera precisa, ¿no? Pero Ajá. Más menos, obviamente, no quiero ahorita acá, todo. Aldo, dígame, esto se emitió vía jurisprudencial y justamente para evitar arbitrariedades. Dígame, Aldo. Sí, no tengo los datos precisos de la jurisprudencia, pero recuerdo que el primero es la simple inmediación, el Eso, segundo es la restricción temporal de un derecho y el tercero es la detención como tal. eso, más o menos, son exactamente lo que dijo Alejandro, un primer nivel mínimo, si gusta llamarle así, o primer acercamiento, segundo nivel intermedio, que ya es una privación, y como acertadamente dices, Aldo, de algún derecho, no habla exclusivamente libertad. Y el tercero ya es este aseguramiento para presentarte ante el ente ministerial de manera inmediata. ¿Sí estamos? Entonces, esto es lo que el juez tiene que analizar para ver si existieron razones suficientes para la retención. En el caso que les platico, que me tocó conocer ayer, pues yo insistía, pues es que estamos hablando del segundo nivel, por lo tanto no puede haber evasión de presos, ¿están de acuerdo? Pero bueno, ya les platicaré qué me dice la autoridad. Vamos a ver qué ocurre. Pero fue planteado de este modo. Entonces, esto tómenlo en cuenta. Sitúense, por favor, la flagrancia y el caso urgente están contemplados también en la Constitución. ¿Pueden ser tan amables de decirme en qué párrafo del 16 viene? Este 16 constitucional para los penalistas pues es importantísimo. ¿Lo encuentran por ahí? 5 y 6 El quinto y el sexto. y el sexto. Perfecto. Y sus correlativos en el Código Nacional de Procedimientos Penales es el 146 y 150. 146 por cuanto habla de la flagrancia y 150 por lo que se refiere al caso urgente. ¿Estamos? Así cuando en sus exámenes les pregunte, explique y funde y motive su respuesta, tal vez sea buena idea poner los artículos de la Constitución y del Código Nacional. En una de esas no. ¿Estamos?
pero tenemos que establecer estos supuestos. Señalemos de manera tangencial los requisitos de la flagrancia para poder avanzar. Muy bien, ya para poder pasar al control de la detención, y quiero hablar de una hipótesis que me parece digna de análisis, que ahí quiero que nos detengamos un poquito. ¿Quién me ayuda con la lectura del artículo 146? Código Nacional, artículo 146. Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando, fracción primera, la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito o, fracción segunda, inmediatamente después de cometerlo, es detenida en virtud de que, inciso A, es sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente. O, inciso B, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que interviene en el mismo. Para los efectos de la fracción segunda, inciso B de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Aquí tenemos, perdóneme, ya. Vean ustedes estos supuestos. El primero es, digámoslo así, el que siempre utilizamos, ¿no? Bueno, el que nos llega inmediatamente a la cabeza cuando hablamos de flagrancia. Flagrante quiere decir que lo veo. Esto es flagrante. ¿Estamos? El primer supuesto es la persona es detenida en el momento de estar cometiendo el delito o el hecho con apariencia delictiva, me parece a mí que debiese de decir, ¿no? Que en este momento no sé si eso es un delito o no. Diríamos con las manos en la masa. ¿Queda claro? Bueno, pues parece que no tiene mayor problema. Pues veo que estás matando o ya mataste, te agarro, te detengo. ¿Quién puede realizar el control? Fuerzas, como les decía, de seguridad o cualquier persona. ¿Estamos? El segundo supuesto. Inmediatamente después de cometerlo. Y aquí tenemos dos hipótesis. La primera, es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente. Al respecto, existe igual, es normal que alguien que comete un delito huya. ¿Están de acuerdo? Bueno, si existe una persecución material ininterrumpida, lo vamos a considerar flagrancia. Aquí debemos de entender, hoy por hoy con los avances tecnológicos se considera que la persecución es ininterrumpida cuando se realiza el seguimiento por medio de los sistemas de vigilancia, llámese C4, C3, C5, ¿estamos? Si hay un seguimiento, lo vamos a considerar flagrante. Esta hipótesis, pues también es adecuada, porque pues sería demasiado exigente pedir que detenga al sujeto siempre cometiendo el ilícito. ¿Están de acuerdo? Pero viene la tercera. Bueno, inciso B de esta fracción.
Aquí es donde vamos a ver algún problema. Esto se le llama flagrancia por señalamiento. ¿A qué se refiere? Que el sujeto detenido es señalado por la víctima o el ofendido. Dos, algún testigo presencial. O tres, por quien hubiese intervenido en la propia comisión del delito. Y además, se cuente en su poder, en el poder del detenido, con instrumentos del delito, objetos del delito, productos del delito, o cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino. Entonces aquí ya hablamos de una presunción juris tantum, no, perdón, una presunción humana. Pues si yo veo que traes elementos, si me acabas de decir que un chavo de sudadera negra, jeans y tenis se acaba de robar y venía corriendo por esta zona y tú tienes esas características, ¿puedo presumir fundadamente que eres tú? Bueno, no fundadamente, ¿puedo presumir que tú interveniste en el delito? Pues en muchos casos se hace así. Esta fracción ha recibido bastantes llamadas de atención por cómo está reglamentada. El último informe para México, realizado por el comisionado de la ONU para los temas de privación de la libertad, señaló que esta hipótesis normativa que estoy indicando es violatoria de derechos humanos, porque se presta para las detenciones arbitrarias. Yo sé que ustedes dirán, en México, maestro, usted está mintiendo, y ese informe seguramente es un complot de Calderón para acabar con nuestra clase. Pero bueno, lo señala así. Analícenlo ustedes. Esto se puede prestar a que un policía detenga a Juan Pérez y le diga a la víctima, ¿es él y señálalo? Dígame, Judith. Sí, bueno, es el debate siempre de esta flagrancia por señalamiento que decían que es incluso inconstitucional, ¿no? Porque no está prevista conforme a los dos primeros puestos en la Constitución, ¿No? que como justo la Corte Interamericana también habían mencionado México cuando suscribe el Pacto de San José, se adhiere a respetar que los supuestos constitucionales por los que puede ser privada de la libertad de una persona solamente pueden ser esos establecidos expresamente. Exacto, o sea, esta hipótesis de flagrancia por señalamiento debemos de analizarla y criticarla, debatirla y pensar, pues sí, se puede, no se puede, es buena, es mala, se puede prestar a la arbitrariedad o no. Este punto que señala usted, Judith, también es importantísimo. Y me acaba de arruinar una pregunta de examen. Perdón. No, pues ya, justo les iba a poner en su examen si es constitucional o no esta circunstancia, pero ya amablemente, Judith, ahora pensaré otra peor. Nos, No, nos no. acaba de indicar, parece ser, eh, aquí, ¿qué pasa con esto? Esta fracción entra en lo que en derecho constitucional le llaman una categoría aparente, perdónenme, que trae la apariencia de inconstitucionalidad, es decir, categoría sospechosa. Le llamamos categoría sospechosa a la reglamentación en normas secundarias que nos parece indicar pues que esto algo tiene, ¿no? Algo nos brinca.
Para empezar, pues ya nos dice Judith, ¿no? Pues si nosotros vemos nuestro parámetro de regularidad constitucional, pues amablemente me indicaron párrafos quinto y sexto del 16 constitucional y mañosamente no lo leí. Pero si ahorita hacemos el ejercicio y lo leemos, no vamos a encontrar esta hipótesis para la flagrancia. Dos, si nos vamos al nivel interamericano de nuestro parámetro de regularidad, también el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, señala, estos son los supuestos para una detención en flagrancia. Y tú, México, estás obligado a respetar estos aspectos. Entonces, insisto, tres, si nos vamos al sistema universal de protección de los derechos humanos, del cual también formamos parte, pues la ONU, por conducto de sus comisionados, ya nos hizo observaciones en el sentido que esta hipótesis está generando violaciones a los derechos humanos, porque se presta a privaciones arbitrarias de la libertad. No digo ilegales, porque está en la ley, pero sí arbitrarias. Y en donde incluso lo que me decía Saldo, en esta hipótesis de flagrancia por señalamiento, ¿aplican los niveles de control que señalamos? Pues no, llego, te detengo porque él me dijo que fuiste tú y se acabó. Entonces, se vuelve complicado. Les pondré un ejemplo de esto. En un caso que vamos a analizar posteriormente para el sobreseimiento. ¿Estamos? Entonces ahí ustedes verán una audiencia inicial igual con detenido por un delito de homicidio calificado. Muy bien. Ya cuando tengamos etapa de investigación complementaria, trabajaré ese caso para que ustedes vean qué acto de investigación realicé como defensor y después analizamos el sobreseimiento. Son pocas las audiencias de sobreseimiento, ¿eh? Entonces también tienen sus bemoles, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, muchas gracias, Judith. Eh, justo es lo que queríamos analizar. Entonces, ya que tenemos esto de la flagrancia, pasemos a un elemento importante. ¿Qué pasa con la flagrancia? Primero, veamos que hay dos supuestos. Vamos a tener flagrancia para delitos de denuncia y flagrancia para delitos de querella. Cuando sea flagrancia para delitos de denuncia, entendámoslo así, bueno, delitos que requieren denuncia para su persecución. Piense usted un robo, un homicidio, son delitos que se persiguen por denuncia. Vamos a ver que en este caso cualquier persona podrá detener al investigado o al indiciado, pero debe de presentar inmediatamente al sujeto ante el Ministerio Público. ¿Estamos? Entonces,
piensen lo siguiente. ¿Qué es poner inmediatamente a disposición del Ministerio Público? Al detenido. Igual es la jurisprudencia la que nos ha ido estableciendo diversos aspectos. Nos dicen que inmediatamente es durante el tiempo indispensable o necesario para trasladar al sujeto desde que es asegurado al Ministerio Público que corresponda, de acuerdo a la competencia territorial o específica material del hecho con apariencia delictiva. ¿Cuál es ese tiempo indispensable o necesario? Pues hay que irlo señalando. Es de caso a caso, de momento a momento. Pero tiene que ser una cuestión razonable. Pongo un ejemplo, si me detienen por, no sé, voy a inventar, en la México, por Santa Marta, Catitla, y me tienen que trasladar, piensen ustedes al búnker que está en el centro de la ciudad, ahí por Avenida Río de la Loza. Bueno, pues ¿cuánto tiempo haremos? Pues depende la hora, el día, el tráfico, ¿no? Pueden ser, pues, si bien nos va 40 minutos, pueden ser 2 horas y media, ¿concuerdan? Lo que sería excesivo, irrazonable y violatorio de esta inmediata puesta a disposición, que me presenten a las 12 horas o al día siguiente. ¿Están de acuerdo? Ahí estaríamos en presencia de un delito. Muy bien. Ahora bien, los cuerpos de seguridad que realicen la detención deben de realizar un registro, que ustedes lo conocen, es el registro de la detención. Este es indispensable, cómo se llena, y dentro de estos elementos indispensables es que se le haga saber sus derechos y el motivo de la detención al sujeto. ¿Estamos? Esto es indispensable. Posteriormente, puede presentarse en estas detenciones que se haga una inspección a la persona, que se debe de seguir a lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y conforme a los lineamientos que ha establecido jurisprudencia. Cuando la detención la realiza cualquier persona, lo mismo. Esta persona, este particular que detiene a alguien que ha cometido un ilícito, pues deberá de ponerlo de inmediato a disposición de un ministerio público, y será el Ministerio Público quien se encargue del registro de este sujeto. Es importantísimo este registro de la detención. Ustedes saben que a partir del año 2021 tenemos funcionando el Registro Nacional de Detenciones. Incluso
recuerden ustedes que es motivo de delito y de investigación para el Ministerio Público que no realice inmediatamente este registro en el sistema. Entonces, bueno, ahí pues tenemos este otro elemento. Muy bien, pero hablemos de la detención en caso urgente. ¿Cuándo hay caso urgente? ¿Me ayudan, por favor, a darle? Dígame, Lidio, perdón. Gracias, maestro. Nada más la duda. Este registro al que se refiere es el que le llaman el informe policial homologado. No, el informe policial homologado es distinto, es un registro que realiza la policía respecto de todo, de la detención, de los bienes que aseguró, ta, 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 ta. El Ministerio Público, una vez que esto me presentas a un retenido y yo califico esa retención de legal, estoy obligado inmediatamente a capturar los datos de la persona con una síntesis y subirlo a este registro. Así se llama, Registro Nacional de Detenciones. Es distinto. Este Registro Nacional de Detenciones no tiene naturaleza de investigación, sino es un acto, una diligencia del Ministerio Público que les platicaba de carácter general. Para todo, siempre que hay un detenido, estoy obligado a subirlo. ¿Cuál es la razón de ser? Pues México es un país donde tenemos 10,000 desaparecidos al año. Es una herramienta de seguridad jurídica para los familiares de la persona privada de la libertad, incluso para seguridad misma de la persona retenida. Entonces es distinto. Gracias. Dígame, Sócrates. Sí, doctor, sobre el mismo, digamos, de este Registro Nacional de Detenciones, no sé si han notado ustedes que cuando, por ejemplo, ustedes buscan Sócrates Osorio, aparece detenido, aparece en traslado, por poner un ejemplo, no establece a dónde va. Pero cuando usted quiere descargar este archivo en PDF, yo he notado que sí le aparece con un margen de error. Por ejemplo, ahorita son las 8 de la mañana y aparece como que lo descargué a las 7:40. Entonces, no sé si mañosamente o no, pero pues así aparece, con un margen de menos minutos a la hora en que lo descargué. Y la consulta, pues claro. Ok, no sé si sea una cuestión, como dices, mañosa o sea un error de implementación tecnológica. Ahí sí, yo me inclino más por lo segundo, porque no vería de qué manera varía digamos, el debate de control de detención ante un juez que tenga un 20 minutos de diferencia o no, porque lo que vamos a tomar en cuenta para calificar la legalidad no es el Registro Nacional de Detenciones, sino el auto, perdóneme, la determinación del Ministerio Público de Control de la Retención. Entonces, insisto, desconozco, ni me había fijado de eso. Ayer descargué dos, justo por el caso que le platiqué que fui, y no me he percatado. Ahorita voy a hacer un ejercicio. Dices que son 20 minutos de aprox. Aproximadamente esa temporalidad. Okay. No, no, me había percatado, lo voy a checar en un par de minutos, pero interesante la observación, muchas gracias. Dígame, Oscar Flores. Doctor Sócrates, solo como un comentario al margen, muchas veces por programación los sistemas de consulta, cuando se hace la descarga, generan la hora de la consulta, no de la descarga. Es decir, si yo registré o yo hice la búsqueda a las 7:30, pero lo imprimí a las 8, me va a dar el resultado de las 7:30, porque significa que a esa hora no existía el registro. Puede que 30 minutos después ya existiera, pero a la hora precisa de que se realizó la consulta, no existía un registro. O el resultado que se obtuvo fue a la hora de la consulta, no a la hora de la descarga o impresión.
Ok, bueno, ahí tenemos una explicación de carácter técnico que, insisto, no desconozco cuestiones informáticas o de ciencia de la informática, entonces yo, 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 yo pienso que por ahí va. Dígame, Alejandro. Gracias, maestro. Solamente comentar con respecto a ese Registro Nacional de Detenciones, Ujú, que esa Ley Nacional del Registro de Detenciones, en el artículo 17, que es el que utilizamos nosotros de manera constante, establece una obligación, pero para las instituciones de seguridad pública, ujú, es decir, las autoridades policíacas que lleven a cabo la práctica de una detención tienen la obligación inmediata de realizar ese registro nacional en el lugar del hecho, con la excepción de que en caso de no tener internet, bueno, deben de comunicarse con su corporación a efecto de que los auxilien en el registro o en la elaboración de ese registro nacional de detenciones. En un asunto que tuve el año pasado, en noviembre, si no mal recuerdo, al momento de consultar el Registro Nacional de Detenciones, encontramos tres registros, o sea, tres PDFs en el sistema y todos con hora diferente. Entonces, el juez cuestionaba a la fiscalía y le preguntaba si ellos podían manipular esos registros, porque había tres. La fiscalía argumentaba que no, que eso era cuestión de quien los elaboraba, es decir, en este caso de las policías. Ellos solamente actualizaban, por ejemplo, el momento en el que llega la fiscalía, pues ellos dicen, ya está a mi disposición, yo lo actualizo en el sistema, pero realmente no podían elaborar ellos técnicamente ese registro nacional de detenciones, sino que este lo hace la persona que comete, que lleva a cabo la detención en términos del 17 de esa ley nacional. Al ujú. haber en ese asunto que les comento, eran tres registros, pues obviamente no llegó más allá el asunto porque tenía horas diferentes, la descripción que usted dice era totalmente diferente, en un caso tenía una vestimenta, en el otro eran otros objetos asegurados, las horas variaban entre el primero y el último aproximadamente 2 o 3 horas. Y solamente comentar eso, la obligación de las instituciones de seguridad pública. Gracias. No, no, exacto. O sea, ¿a qué voy en el aspecto? Bueno, a lo mejor cometí una imprecisión. Cuando yo refiero que sean 20 minutos de diferencia entre la detención que aparece, porque cuando imprimo me aparece aquí consultado a tal hora. No estoy diciendo que este registro no me va a ser válido para atacar o controlar mi detención, sino lo que me refería es que la hora de consulta me parece que no va a ser determinante al momento de debatir con el juez, sino lo que va a ser determinante es justo lo medular, como nos acaban de indicar. A ver, tú me pones aquí que me detuviste en tal momento, con tal vestimenta y en tal lugar. Y aquí yo en el registro nacional tengo algo distinto. Entonces, pues a qué le hacemos caso, ¿no? Ahí sí, esto nos va a servir para nuestro proceso. Pero bueno, entonces vean ustedes qué complicado es, bueno, no complicado, sino meticuloso, es un control de detención y en los casos de flagrancia. Ahora, por favor, veamos los de caso urgente. Váyanse al artículo 150, por favor. ¿Quién me ayuda a darle lectura? Dice, solo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona siempre y cuando concurran los siguientes supuestos. Fracción primera, existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califica